Entonces, ya estoy grabando. Aquí está el archivo de ayer. ¿Pudieron terminar el ejercicio? Me fijé que no había subido la clase y la subí hasta hoy por la mañana. Eh, bueno, supongo que no estaban los apuntes. No sé si pudieron ustedes revisar, Bagnes, ¿verdad? Lo que concernía a este ejercicio. Si no, pues terminemos de hacerlo. Eh, ¿O lo trabajaron ustedes? Clic. ¿Escucho? A mí simplificando me da 2z entre 3 al cuadrado. 2z. Entre 3 al cuadrado, pero ya el resultado final. Ah, ok. 2z entre 3 al cuadrado. Ese resultado. Entonces, ya haciendo la sustitución en la parte del potencial que nos habíamos quedado, ¿verdad? El potencial era este. Vamos a ver dónde está el potencial. Faltaba ese término. El integral adentro fue el resultado que nos dio ahorita, ¿verdad? Entonces, la polarización a cuadrado 2 epsilon sub 0. La polarización a cuadrado entre 2 epsilon sub 0 por ese valor 2z 3a cuadrado. Y la simplificación de eso entonces queda, ¿verdad? Para cualquier valor z sobre adentro, ¿verdad? El eje de la z. Eso quedaba p z entre epsilon 3 veces epsilon sub 0 por a. ¿Así quedaba? ¿Así les quedó a los demás? Muchachos. Sí, Lick, a mí así me quedó. Bueno, muy bien. ¿Verificó que eso estuviera acorde con el libre texto? Bueno, solo bueno, sí está bien. Entonces voy a confiar, ¿verdad? En la simplificación que hizo usted. Vamos a ver. Sí, porque el procedimiento no es mucho. Voy a confiar que la simplificación que hizo usted. Ese es el potencial. Igual lo podemos escribir en términos del momento dipolar total, ¿verdad? Se puede escribir en términos del momento dipolar total. Ya sabíamos quién era el momento dipolar total en función de la polarización. Recordarán. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿verdad? Eso era 3, el momento dipolar entre 4pi a la 3. 3, el momento dipolar total. Perdón, déjenme arrastrar esto para hacer la sustitución. Entonces, eso queda 3, momento dipolar total, la magnitud, 4pi a la 3, z, todo esto en 3 epsilon sub 0 a. Es decir, en términos del momento dipolar, eso es igual a tener el momento dipolar total, la magnitud, z, 4 pi epsilon sub 0 por a la 4. ¿Sí? Solo déjenme ver, momento dipolar por r a la 3. Veo que ahí no concuerdan las unidades, Daniel. Porque las unidades de potencial eléctrico no me concuerdan las unidades. Solo déjenme verificar entonces esta relación de aquí. La simplificación. Lo voy a hacer rápido, ¿verdad? A verificar si eso está bien, el resultado que usted me dio. Nuevamente podemos eso sacar factor común. Eso es z cuadrado más a cuadrado por a menos z más za por a menos z. Exactamente el mismo procedimiento que hicimos ayer. Menos z cuadrado más a cuadrado por z más a más za por z más a. Y eso es igual a tener saco factor común otra vez.
Z cuadrado más A cuadrado. Simplificando me queda A menos A me queda 0. Negativo Z menos Z me queda negativo 2Z. Y puedo sacar factor común el ZA. A menos Z me queda, el A se me va, me queda negativo 2Z, ¿verdad? Puedo sacar factor común el negativo 2Z, me queda negativo A cuadrado. Negativo 2Z, 2Z. Perdón, vamos a ver, Z. No, vamos a ver, tengo un error acá. Z cuadrado más A cuadrado, A menos Z más ZA por Z por A menos Z. Menos Z cuadrado más A cuadrado. Saqué factor común, el signo menos. Menos por está bien, me queda más Z más A por Z más A, está bien. Saco factor común, me queda A menos Z, me queda negativo 2Z, está bien, ahí A se me van. Z más A, Z más A menos Z, menos Z más A, me queda negativo 2Z. Sí, está bien, entonces negativo 2Z. Puedo sacarlo factor común, pero no veo que se me simplifique la expresión más. Y esa expresión, el resultado de ello se tiene que simplificar. Pero no veo si tengo algún error o no. Z cuadrado. No tienen las mismas unidades en la parte del argumento. Solo déjenme verificar a ver si lo que copié ayer está bien o mal. Esa expresión, ya cuando saque el valor absoluto, Z cuadrado más A cuadrado más ZA. Z cuadrado más A más ZA a menos Z. Menos Z cuadrado más A cuadrado. Menos ZA Z más A. ¿Está bien? Y el otro término, negativo 1, 3Z cuadrado A cuadrado. Negativo 1, 3Z cuadrado A cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La expresión que escribí el día de ayer está bien. Z cuadrado. Queda negativo 2Z. Z. Solo déjenme ver aquí este término, esta factorización de acá. Porque esto sería factorizando con ese término, esto menos esto, me queda 2Z, hasta ahí va bien. Entonces saqué factor común el ZA, me queda A menos Z, sí, hombre, estaba escribiendo mal un signo, Z más A, había escrito menos este signo de aquí anteriormente, entonces eso me queda, se me va, me queda 2A, entonces esa expresión me queda 2A, esta expresión de aquí me queda 2A al cuadrado, ¿verdad? Me queda 2A al cuadrado, entonces eso me queda Z cuadrado más A cuadrado, todo esto multiplicado por negativo 2Z más 2ZA al cuadrado, esa expresión. Y esa expresión, solo déjenme ver algo, que hay un error con las unidades, así como tenemos el potencial. Entonces eso es negativo 1 sobre 3Z cuadrado A cuadrado. Y ahí, ¿qué me queda? Se puede simplificar, me queda 2Z cuadrado, 2Z por A cuadrado. Entonces, el único término que me queda ahí es negativo 2Z a la 3. Y eso es equivalente a tener 2Z entre 3A al cuadrado. No sé si lo tiene bien. 2Z entre 3 al cuadrado. No, si estaba bien lo que usted me dio, la respuesta que usted me dio. Entonces, verifiquemos nuevamente esta expresión.
La polarización a cuadrado 2 epsilon sub 0. Solo déjeme verificar aquí. La polarización a cuadrado 2 epsilon sub 0 está bien. Por el resultado 2z 3 a cuadrado está bien. Entonces me queda la polarización por z. Ah, ya. Perdón, fui yo, hombre. Esto entre esto no me queda ningún A en el denominador, ¿verdad? Fue un error mío, un error inocente. Y ahí están las unidades que me quedaban de más. Entonces no va este A y aquí va a la 3. Me disculpo. Aquí va a la 3. Sí, hoy sí, ya tenemos concuerda con las unidades. Entonces, no importa de las dos expresiones como lo dejes en términos de la polarización o en términos del momento dipolar total, pues el resultado es válido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo otro que podemos nosotros hacer ahí? Pues calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico para cualquier punto adentro de eso, recordarán que eso es negativo, el gradiente del potencial. Y eso pues ahí el gradiente, no importa qué sistema de coordenadas utilicen, al final pues como solo hay dependencia de z, ¿verdad? Pueden ustedes utilizar sistemas de coordenadas rectangulares para expresar eso y pueden ver que escrito en términos de la polarización, eso sería tener negativo 3 epsilon sub 0, ¿verdad? O lo pueden escribir en términos del momento dipolar total o lo podemos escribir en términos del momento dipolar total y eso quedaría momento dipolar negativo sobre 4pi epsilon sub 0 por a a la 3. Es una constante, ¿verdad? Es una constante alrededor del eje de la z, es constante el campo eléctrico. Y uno podría decir, si todos los puntos alrededor del eje de la z es constante, ¿será que en todos los puntos dentro del interior de la esfera va a ser constante? Pues el autor dice que sí, ¿verdad? Pero para poder verificar que eso es cierto, tendríamos que hacer los cálculos en un punto arbitrario. El problema de eso es que las integrales ahí pues no son claras. Se puede resolver este problema mediante otros métodos y poder llegar a esa conclusión, sí, pero esos otros métodos no los vamos a ver nosotros. Entonces vamos a tomarlo como cierto que el campo eléctrico adentro de la esfera es constante y está dado por esa expresión. Entonces eso era todo lo que nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Lo otro que se puede hacer, por ejemplo, como ya nos tenemos el campo eléctrico, lo otro que podríamos nosotros, por ejemplo, es corroborar lo que son las condiciones de frontera, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de frontera que nosotros conocemos? Pues sabemos que el campo eléctrico, de este campo eléctrico que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Producido por situaciones electrostáticas, la situación de electrostática que nosotros estamos trabajando, sabemos que la componente normal no va a ser continua, al menos que exista carga ligada, carga en la superficie. En este caso, de hecho, nosotros hemos hablado de la carga, ¿verdad? Aquellas condiciones de frontera mencionábamos la carga en general. Ahorita hemos visto una clase particular de carga que le hemos llamado ligada por la naturaleza, cómo se produce, pero es carga, ¿verdad? Es carga. Entonces, como hay carga en la superficie, nosotros esperaríamos que efectivamente el campo eléctrico no fuera continuo, adentro y afuera, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso lo podemos verificar. ¿Por qué? Porque ya conocemos quién es el campo eléctrico afuera, lo conocíamos en términos del momento dipolar total, ¿verdad? Y podemos sacar quién es esa conclusión. ¿A qué me refiero con eso? Recordarán ustedes que la componente normal, ¿verdad? En la región 2 menos la componente normal en la región 1, ¿sí? Del campo eléctrico, eso tiene que ser igual a ¿qué? A la densidad de carga, en este caso, ¿verdad? Entre epsilon sub 0. En este caso resulta ser que nosotros tenemos carga, repito, tengo carga ligada, ¿verdad? De hecho, ya vamos a ver otro tipo de carga. Aquí me estoy refiriendo a la carga total. Nosotros ya sabemos que se produce carga ligada en la superficie, pero ya vamos a hablar sobre otro tipo de carga, ya vamos a seguir avanzando en la teoría. Entonces, puedo verificar eso, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Campo eléctrico en la región 2. El campo eléctrico en la región 2, ¿quién es? Este de aquí, ¿sí? Cuando yo lo evalúe exactamente en la frontera, es decir, cuando Z sea igual a A, ahí tengo el campo eléctrico en la región 2, ¿verdad? El momento dipolar total. De hecho, lo podemos dejar en términos del momento dipolar o lo puedo dejar en términos de la polarización. Creo que no lo calculamos en términos de la polarización el día de ayer, ¿verdad?
Entonces, déjenme escribirlo en términos de la polarización. Vamos a ver. Este resultado aquí, ¿verdad? En términos de la polarización, igual se puede dejar escrito para que quede... lo voy a escribir en términos de la polarización porque por la polarización es fácil de recordar cómo está determinada la carga, la superficie, ¿sí? Es decir, la polarización, la componente perpendicular, de la proyección de la polarización en la componente perpendicular del área me da la densidad de carga. Entonces, por eso lo quiero dejar así, para utilizar la condición de frontera. Entonces, ¿quién es esa derivada? Pues esa derivada es... sacar el gradiente, ¿verdad? Sacar el gradiente de esto, es decir, negativo la parcial con respecto a z, de aquel valor de la polarización a la 3 epsilon sub 0, z al cuadrado. ¿Sí? Solo para verificar la condición de frontera, ¿verdad? Solo es para verificar la condición de frontera. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso es igual a tener 2, la polarización, el valor de la polarización, ¿verdad? 3a elevado a la 3 entre 3 epsilon sub 0 a z a la 3. Z a la 3. Entonces, ese es el campo eléctrico. Entonces, ese es el campo eléctrico afuera. Entonces, si yo quiero ver quién es la componente, acuérdense que esto va en dirección de la Z, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos calculando el campo eléctrico en dirección de la Z, cualquier punto en dirección de la Z. Entonces, como estamos exactamente en dirección de la Z, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Entonces, significa que ahí, si yo quiero ver cuánto es la condición de frontera, solo tengo que evaluar esa expresión cuando Z es igual a A, para estar en la región 2, en la parte de arriba. Es decir, la polarización, déjenme ver, cuando Z es igual a A, me queda 2 veces la polarización a la 3 entre 3 epsilon sub 0 a la 3. Ese es el campo eléctrico en la región 2, ¿sí? En la región 2, exactamente en la frontera. Es decir, exactamente en la frontera, yo tengo esa expresión, ¿verdad? La polarización, el campo eléctrico, ahí es eso. Y el campo eléctrico en la región 1, el campo eléctrico en la región 1 en términos de la polarización es esto, ¿cierto? ¿Y eso a qué es igual? Pues eso es igual a tener la componente perpendicular negativo P, 3 epsilon sub 0. Eso tiene que ser densidad de carga entre epsilon sub 0. Y resulta ser que me queda exactamente esa expresión. Me queda la polarización entre... aquí tengo un error, ¿verdad? Porque recuerden, solo para recordar lo del signo. Aquí lo voy a hacer en la esfera. Solo para recordar el signo, para aplicar la condición de frontera. Definíamos un vector n, ¿verdad? Entonces, en el campo, la componente 1 de allá, normal, es el campo eléctrico por la normal 1. ¿Quién es la normal 1? La normal 1 va en la misma dirección de n, ¿verdad? En la región de adentro, N2 va en esta dirección, N1 va en esta dirección. Entonces, N2 en la región de adentro sería negativo N. Entonces, tengo un error de signo acá. No es negativo, es positivo, ¿verdad? Por el signo del multiplicando el vector unitario. Entonces, esto me queda más. Entonces, 3P entre 3 epsilon sub 0 tiene que dar esta expresión, ¿verdad? Y aquí yo puedo ver que la polarización entre epsilon sub 0 tiene que ser igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0. Pero la polarización, estamos exactamente en la frontera, es decir, ahí estamos exactamente en la condición normal. Y ya sabemos que la densidad de carga ligada no es más que el vector polarización, producto punto por el vector normal en esa superficie. Ah, pero resulta ser que como estoy en el eje de la Z, eso es exactamente esto que yo tengo acá. Ese valor que yo tengo ahí es exactamente la componente normal. Es decir, ahí lo que tengo es la densidad de carga, ¿verdad? Y en este caso es la densidad de carga ligada, es lo que me produce exactamente que exista una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? La densidad de carga que hay, que ya lo sabíamos, ¿verdad? Es exactamente la densidad de carga ligada que se produce debido a la polarización del campo de ese dieléctrico, ¿sí? Entonces, se cumple la condición de frontera que ya sabemos que se tiene que cumplir, ¿sí? Ya sabemos que se tiene que cumplir. Entonces, eso es todo el ejercicio. Es un bonito ejemplo para poner en práctica lo referente a este tema, pero nos hace falta hablar sobre ciertas cosas más,
¿verdad? Por ejemplo, uno se preguntaría, pero esta hipótesis que nosotros hemos hecho es cierto, será efectiva. El campo eléctrico que me da este análisis matemático concuerda con la parte de la experimentación. Pues resulta ser que ahí Bagnes propone pues formas experimentales para poder corroborar que efectivamente la hipótesis que hemos hecho, ¿verdad? Que se hizo al inicio del capítulo, toda la teoría corresponde y da exactamente los mismos resultados que uno esperaría en el laboratorio. ¿Cómo? Pues los materiales dieléctricos, como en una clase anterior les había mencionado, ¿verdad? Yo no puedo poner una carga de prueba y medir la fuerza. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es materia, ¿verdad? No puedo, pues, una materia desplazar otra materia, ¿verdad? Y poderla observar. No, las materias ocupan su espacio. Entonces, lo que propone como en este caso particular, en este problema, ¿verdad? En este problema, que ustedes observarán que el campo eléctrico va en dirección de la Z, la polarización va en dirección de la Z. El campo eléctrico, nosotros ya sabemos que la fuerza se mide como la carga de prueba por el campo eléctrico. Como el campo eléctrico va en dirección de la Z, del eje de la Z, ¿verdad? Entonces, y la polarización también va en dirección de la Z. Entonces, lo que se propone para hacer experimentación y verificar que la teoría corresponde al laboratorio es hacer, pues, le llama una zanja, una apertura muy fina, ¿verdad? En paralela, por ejemplo, a la polarización, ¿sí? Y ese se llama el método de aguja, ¿verdad? Es tan fino eso que se hace ahí y se coloca una carga de prueba y ahí sí se puede medir, por ejemplo, la fuerza, ¿verdad? Hacer observaciones sobre la fuerza que esa interacción eléctrica que actúa sobre la carga de prueba, se puede medir la fuerza y corroborar que toda la teoría corresponde también a predecir la parte experimental. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque en ese caso, el campo eléctrico no se ve afectado en esa ranura que nosotros hemos quitado materia, ¿verdad? Uno podría pensar, pero si se quita materia, ¿se ve afectado el campo eléctrico? Recordemos que nosotros hemos visto, hemos tomado todo lo que hemos deducido ahorita, es bajo la noción, ¿verdad? Que efectivamente si estamos encerrando carga, pero no a nivel de las moléculas o de las partículas que me crean el campo eléctrico, sino que un conjunto de ellas. Y de ese conjunto nosotros de ahí hemos sacado todo, pues el valor promedio de lo que me produciría, ¿verdad? El campo eléctrico de ese conjunto. En ese sentido, aunque nosotros hemos quitado un conjunto de moléculas ahí, el campo eléctrico no se ve afectado. ¿Por qué? Porque además, al quitar eso de ahí, no se me van a crear cargas eléctricas en ese conducto. ¿Por qué? Porque la polarización va en el mismo sentido. En el único conjunto donde yo voy a tener carga eléctrica va a ser en la parte de aquí de la orilla. Entonces, entre más largo sea ese canal, ese conducto que se crea, entre más largo sea ese conducto que se crea, entonces ahí se puede meter una carga de prueba y medir, ¿verdad?, los efectos de esa carga de prueba y corroborar que efectivamente el campo eléctrico que se ha calculado corresponde al que uno observaría en la teoría, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema en ello. Otra forma para corroborar que la teoría esté bien con la práctica es, por ejemplo, utilizar los capacitores, ¿verdad? Medir los capacitores, medir su capacitancia, medir la carga eléctrica, el potencial eléctrico que se crea, ¿verdad? Y comprobar que efectivamente todo lo que se ha deducido corresponde a la práctica. De hecho, si uno intenta ver, por ejemplo, permítanme, si uno intenta, ¿verdad?, medir el campo eléctrico dentro de un cilindro, perdón, dentro de un dieléctrico, uno mira dieléctrico, uno mira ciertas relaciones muy interesantes en ellas. Por ejemplo, solo quiero recordarles qué pasaba con los capacitores, ¿verdad? Con los capacitores. Recordarán ustedes, vamos a referirnos al capacitor que es más fácil de estudiar, el capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Que de hecho ustedes lo estudiaron en su curso de física 200. Entonces, ¿qué pasaba con el capacitor de placas paralelas? Entonces, estamos en la región donde el campo eléctrico permanece aproximadamente constante, ¿verdad? No en las orillas. Los efectos de bordes ya sabemos que esos son más notables en las orillas de las placas.
Entonces, resulta ser que nosotros ya sabemos cómo está determinado ese campo eléctrico de acuerdo a la carga, ¿verdad? Que se genera, que se almacena en las placas. Resulta que nosotros también sabemos quién es la capacitancia que se produce en ese capacitor y está determinado mediante esta expresión, ¿verdad? El campo eléctrico, me estoy refiriendo al campo eléctrico cuando tenemos la carga distribuida de esa forma, negativo Q y Q, ¿verdad? Entonces sabemos quién es la capacitancia. Pero resulta que, y de hecho eso se puede medir experimentalmente, ¿verdad? Se puede medir la capacitancia sacando esa relación y también nosotros podemos hacer ciertas relaciones experimentales, como por ejemplo introducir un dieléctrico. ¿Sí? Se introduce un dieléctrico en el capacitor, ¿verdad? La carga, ya sabemos que la carga no se crea ni se destruye. Entonces, si el capacitor inicialmente estaba cargado con carga Q, entonces va a seguir cargado con carga Q cada una de las láminas. Entonces, si se introduce un dieléctrico, un material dieléctrico, si se introduce un material dieléctrico ahí, sabemos que se van a crear cargas ligadas, es decir, va a haber, se va a crear una polarización, se va a generar pues una inducción de las cargas y sabemos que tendríamos una relación así, se crearía una relación así de carga inducida, ¿verdad? En el material dieléctrico, de tal manera que se crearía una polarización en este sentido, ¿verdad? En este sentido. ¿Qué significa que se crea una polarización en ese sentido? Significa también que va a haber un campo eléctrico generado y ese campo eléctrico sabemos que tiene que ir en dirección, bueno, en este caso lo voy a poner así, el campo eléctrico ligado, ¿verdad? Esas cargas ligadas, ¿sí? Entonces, resulta que bajo esa nueva situación nosotros también podemos medir experimentalmente, ¿verdad? Cómo cambia la capacitancia. La carga que yo tenga cuando yo mido, ¿verdad? Agarro un instrumento para medir el potencial, el voltaje. Yo sé que la carga va a seguir siendo la misma, lo que yo puedo medir es el voltaje. Yo puedo ver que va a haber un cambio en el voltaje. La carga, como sigue siendo la misma, ¿verdad? Lo que se observa en la experimentación es que hay un cambio, un voltaje, una diferencia de potencial, un voltaje diferente en ese capacitor cuando se introduce el material dieléctrico. Entonces, en ese sentido, se puede definir o medir o calcular un nuevo capacitancia, ¿verdad? Una nueva capacitancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo varía? ¿Cómo varía este potencial, ese potencial? Pues resulta ser que el potencial en la parte experimental, cuando sucede eso, de resultados experimentales, ¿sí? De resultados experimentales, si ustedes recordarán, el campo eléctrico estaba relacionado mediante esta expresión negativa, el gradiente del potencial escalar, ¿verdad? Y además de eso, también podemos nosotros hablar que la diferencia de potencial del potencial eléctrico estaba determinada, bueno, en ese caso que el campo eléctrico es constante, estaba determinada mediante la magnitud del campo eléctrico y la distancia que hay, la separación entre los capacitores, entre las dos placas del capacitor. Entonces, en ese sentido, yo puedo ver lo siguiente. Ya cuando se introduce el material dieléctrico, el nuevo campo eléctrico, ¿verdad? Sería el campo eléctrico que yo tenía originalmente cuando había vacío, ¿verdad? Que lo sigo teniendo si lo miro por términos, por expresiones separadas, menos el campo eléctrico. Bueno, lo voy a dejar en magnitud. Lo voy a dejar en la magnitud, ¿sí? Porque la dirección pues depende de cómo defina yo mi sistema de coordenadas. Entonces sería la magnitud del campo eléctrico total, ya cuando tenga el material dieléctrico, sería el campo eléctrico cuando estaba vacío, menos la magnitud del campo eléctrico que se produce debido a la carga inducida. Entonces, con ese resultado de la forma experimental, ¿verdad? Matemáticamente hablando, teóricamente hablando, nosotros podemos decir que la magnitud del campo eléctrico es menor, ¿sí? Y experimentalmente resulta ser que también esto lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Eso es un resultado que nosotros sabemos de forma analítica, matemáticamente hablando, que se da y en forma experimental nosotros podemos medir este resultado y sabemos también, ¿verdad? Que esto se va a dar esa relación. Es decir, el campo eléctrico que nosotros tenemos ya cuando se introduce, el potencial eléctrico cuando se introduce un material dieléctrico va a ser menor al potencial eléctrico, ¿verdad? Que estaba antes en el vacío. Y eso corrobora, ¿sí? Eso lo corrobora, lo explica
¿verdad? La parte que hemos estado trabajando nosotros. Es decir, sabemos que se crean cargas inducidas, sabemos que se crea una polarización, sabemos que se crea un campo eléctrico inducido, ¿estamos de acuerdo? Y resulta ser que si el campo eléctrico total ahora, ya cuando el material dieléctrico se reduce, por esta expresión sabemos que tiene que comprobarse esto que se mide experimentalmente, ¿sí? Entonces, en otras palabras, nosotros también podemos ver una relación muy importante, que si este valor es menor que este, podemos ver que al colocar un material dieléctrico, la capacitancia, la nueva capacitancia es mayor que la capacitancia que nosotros teníamos anteriormente, ¿sí? La capacitancia que teníamos anteriormente. Y lo voy a escribir aquí, y la otra expresión es que la nueva magnitud del campo eléctrico es menor que la anterior, ¿verdad? Entonces son resultados que uno lo hace, lo comprueba experimentalmente, y uno pues corrobora también en los capacitores que la teoría que hemos estado desarrollando, ¿verdad?, en este tipo de materiales, pues se da, lo explica muy bien o predice muy bien lo que en el laboratorio pues uno va a observar. Entonces, eso es, por ejemplo, para los capacitores, ¿verdad? Pero ayer yo les comentaba que uno pues tiende a pensar que cuando exista campo eléctrico, lógicamente va a haber una polarización, ¿verdad? ¿Sí? Cuando exista campo eléctrico, lógicamente va a haber una polarización y nos va a interesar ver entonces cómo se relacionan esas cantidades. Pero antes de hablar de ver cómo se relacionan esas cantidades, podemos tratar de buscar relaciones, como por ejemplo la ley de Gauss, ¿verdad? Escrita como una ecuación diferencial aplicada ya a estos materiales dieléctricos, a este tipo de carga inducida, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a introducir un nuevo concepto. Creo que me voy a quedar hasta aquí el día de hoy y mañana voy a terminar toda la teoría. Vamos a introducir un nuevo concepto, lo que va a ser un nuevo campo vectorial, y a ese le vamos a llamar el campo D, ¿sí? O se conoce también como el vector desplazamiento, ¿verdad? El campo desplazamiento, el vector o campo desplazamiento, o simplemente el vector D, ¿verdad? Simplemente el vector D. Entonces, ¿quién es eso? Pues hace un momento en el ejercicio yo les explicaba, de verdad, que nosotros tenemos una carga total, ¿verdad? Una carga total que de hecho, si nosotros vamos a los conductores, habíamos clasificado como cargas libres, es decir, aquellas que tenían la facilidad de moverse bajo un campo eléctrico. Y ahorita estamos hablando de cargas que están ligadas, cargas que se acomodan, ¿verdad?, debido a campo eléctrico, o ya estaban acomodadas porque ya existía un dipolo en la materia, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de cargas. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos hablar de que la carga total que tiene un material, ¿sí?, es simplemente la vamos a denotar así, como ρ, la densidad de carga, ¿verdad? Carga por unidad de volumen. Eso no va a ser más que tener las cargas libres más las cargas ligadas. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que la materia está constituida por átomos, y los átomos, a su vez, pues nosotros somos capaces de poder orientar, mover las cargas, ¿verdad? Orientarlas, los electrones que circulan alrededor del núcleo, orientarlos de tal manera que me formen dipolos, pero en algunas ocasiones también somos capaces de poder, de algunos de esos electrones, movilizarlos de un punto de una región a otra región. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros tengamos materia, vamos a tener estos dos tipos de carga. Cargas ligadas, ¿verdad? Son las que nosotros estamos viendo hasta el momento. Cargas ligadas y cargas libres. ¿Sí? Y cargas libres. De hecho, hacer la diferencia en algunos casos entre lo que son las cargas ligadas y las cargas libres también es un poco complicado, ¿verdad? Definir en ciertos casos, identificar bien cuándo nos estamos refiriendo a cargas ligadas y cargas libres, pero en el contexto que nosotros hemos estado trabajando, ¿sí? Vamos a seguirlo haciendo así, como las cargas libres, aquellas que bajo un campo eléctrico se puedan movilizar de una región a otra, ¿verdad? Y las cargas ligadas como aquellas en las cuales nosotros podemos inducir momentos dipolares en la materia. Entonces, así lo vamos a seguir trabajando y no vamos a hablar más sobre eso. Entonces, nosotros, o no vamos a hablar sobre una distinción más detallada sobre eso. Así lo vamos a seguir trabajando en este contexto que nosotros estamos viendo. Entonces, nosotros podemos recordar ciertas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho
en las clases anteriores que la carga ligada se puede encontrar en términos de la polarización, ¿verdad? La divergencia de la polarización, negativo de la divergencia de la polarización, me da lo que son las cargas, permítanme, las cargas ligadas, ¿sí? Las cargas ligadas, la densidad de carga ligada. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos sustituir esta expresión allá arriba, ¿verdad? Y tener entonces la densidad de carga total, se puede escribir entonces como la densidad de carga libre, ¿verdad? Menos esta expresión. ¿Sí? Pero recordarán, cuando nosotros hablábamos allá en el capítulo 3 sobre la ley de Gauss, nosotros nunca en ningún momento especificamos que estábamos hablando de cargas ligadas, cargas libres. Nosotros hablamos de cargas en general, ¿sí? De cargas en general. Nunca mencionamos qué naturaleza tenían. De hecho, lo hicimos en general, ese resultado es un resultado en general, de tal manera que la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? El campo electrostático, ese es las cargas totales, el resultado general que nosotros estuvimos allá, la densidad de carga total, ¿verdad? La densidad de carga entre epsilon sub 0. Entonces, nosotros podemos también hacer esta sustitución, ¿verdad? Hacer esta sustitución aquí, ¿sí? Y escribir entonces que la divergencia del campo eléctrico multiplicado por la permitividad en el vacío, ¿verdad? Recordarán, a ese valor le llamamos la permitividad por el vacío el valor de la susceptividad relativa en el vacío. Entonces, eso me da igual a la densidad de carga libre menos la divergencia de la polarización. Entonces, observen, esta es la ley de Gauss, ¿verdad? Esta es la famosa ley de Gauss que nosotros pues, hemos venido utilizando todo este tiempo. Forma diferencial. Entonces, observen que de aquí podemos nosotros escribir la siguiente expresión. ¿Sí? Observen que podemos, este valor es un valor constante, ¿verdad? No varía. En este caso, cuando estábamos calculando en el vacío, no variaba con respecto a este operador de diferenciación, ¿verdad? Que es un operador de diferenciación, pero un punto de campo. Entonces, puedo tener la siguiente expresión. Epsilon sub 0 por E más el vector polarización. Eso me da la densidad de carga libre. ¿Estamos de acuerdo? La densidad de carga libre. Entonces, de ahí podemos nosotros definir lo siguiente. Esa es una expresión muy bonita, muy fácil de recordar y es análoga a esta. Lo único que ya estamos nosotros separando la densidad de carga en densidad de carga libre y densidad de carga total. Vamos a definir un vector que le vamos a llamar el vector desplazamiento o el campo vectorial D o simplemente el vector D. ¿Sí? Lo vamos a definir de la siguiente manera, como epsilon sub 0 por E más la polarización. ¿Sí? Recuerden que la polarización era un vector, ¿estamos de acuerdo? Que me daba una relación entre los momentos dipolares, ¿sí? Los momentos dipolares y el volumen, ¿cierto? Los momentos dipolares y el volumen, ¿sí? La polarización es eso. Entonces, observen que en las unidades de esto tiene que tener las mismas unidades del vector polarización. ¿Y quiénes eran las unidades del vector polarización? Por ejemplo, el vector momento dipolar, recordarán ustedes, eso era la carga por la posición. Es decir, esto tiene unidades de Coulomb por metro, ¿verdad? Por metro, mientras que esto tiene unidades de metros al cubo. Entonces, el vector polarización tiene unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? El vector polarización tiene unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Significa que tenemos las mismas unidades para este nuevo vector que estamos definiendo. ¿Sí? Es una definición. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esta nueva definición? ¿Cuál es la ventaja de tener esa nueva definición? De que nosotros podemos enunciar una ley de Gauss análoga, ¿verdad? A lo que teníamos allá con la densidad de carga total, pero ahorita únicamente teniendo en cuenta densidades de carga libre. En otras palabras, me refiero a que la divergencia del vector D, eso es a la densidad de carga libre. Esta es la ley de Gauss, ¿verdad? Para el vector desplazamiento. ¿Sí? Esa es la ley de Gauss para el vector desplazamiento, ¿verdad? Esta es la ley de Gauss para
el vector desplazamiento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque ahora sí tenemos, aunque puedan haber cargas ligadas y puedan haber cargas libres, nosotros podemos fácilmente identificar, ¿verdad? Construyendo el vector desplazamiento, podemos fácilmente encontrar quiénes van a ser las cargas libres, si a un caso las hay, ¿verdad? En un material de este tipo, ¿sí? En un material dieléctrico. Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué con todo ello entonces? Pues resulta que nosotros nuevamente podemos, por ejemplo, podemos recordar las ecuaciones de continuidad y ver qué pasan con las ecuaciones de continuidad con este nuevo campo, ¿verdad? Podemos ver qué pasa con las ecuaciones de continuidad con ese nuevo campo. Por ejemplo, ¿verdad? Me refiero a que, ¿qué pasa si yo tengo una región 1? Si quieren lo voy a poner aquí explícito, las ecuaciones de continuidad. ¿Sí? Entonces, cuando me refiero con las ecuaciones de continuidad, me estoy refiriendo que necesito ver, por ejemplo, las componentes normales. Bueno, en primer lugar, tengo esta relación, ¿verdad? Ya sé la divergencia, tendría que ir a regresar otra vez al mismo desarrollo y resulta ser que no va a cambiar en mucho, ¿verdad? El análisis que hemos trabajado con aquellas dos expresiones que teníamos del capítulo 9, pero sí podemos ver ciertas propiedades, por ejemplo, que pueden deducirme las ecuaciones de continuidad con las propiedades con el vector t, ¿sí? ¿Cuáles son unas de ellas? Por ejemplo, que si yo tengo dos medios, ¿verdad? Dos medios, dos materias y tengo una frontera entre ellos, entonces quiero ver, por ejemplo, a qué me da esa expresión, es decir, la componente normal en el medio 2 menos la componente normal en el medio 1, ¿sí? Y eso se puede deducir. ¿De qué manera? Pues realizando la proyección de cada uno de estos vectores a lo largo de la superficie, de la frontera, ¿verdad? Es decir, yo puedo ver que la proyección de E en esa frontera, en el medio 2, no es más que tener epsilon sub 0 E2n, ¿verdad? Más la proyección del vector polarización en esa frontera. ¿Estamos de acuerdo? Más la polarización en el medio 2, la proyección, la componente normal. Menos, hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Menos epsilon sub 0 E1n menos P1n. ¿Sí? Entonces, ¿qué con ello? Pues yo puedo fijarme en lo siguiente. Nosotros conocemos muy bien cuáles son las condiciones de frontera del campo eléctrico, ¿verdad? Las condiciones de frontera del campo eléctrico nosotros las conocemos bien y resulta que también sabemos a qué va a dar esta diferencia con los vectores de polarización, ¿verdad? Lo de los vectores de polarización lo conocemos también porque eso está ligado con la densidad de carga, ¿sí? ¿A qué me refiero que está ligado con la densidad de carga? Pues creo que lo hayamos hecho anteriormente, ¿verdad? La densidad de carga que yo tengo en el medio 2, lo hicimos en el problema anterior. Es exactamente lo mismo que hicimos acá. Miren, exactamente lo que hicimos acá, ¿verdad? La polarización en un medio, la polarización en el otro medio, ¿verdad? Hay que tener en cuenta los vectores, cómo van esos vectores. Entonces, lo que yo tengo ahí, en otras palabras, sería exactamente lo que nosotros hemos trabajado anteriormente. Esto de aquí, las componentes normales, si ustedes recordarán, eso era la densidad de carga superficial, ¿verdad? Total, que puede haber entre epsilon sub 0. ¿Sí? Esas son las condiciones de frontera para el campo eléctrico. Mientras que esta expresión de aquí sería la carga ligada que se me crea en la superficie 2 más la carga ligada que se me crea en la superficie 1. ¿Por qué? Recordarán lo del signo, ¿verdad? N. Entonces, N en la superficie 2 va en la misma dirección de N y N en la superficie 1 va en dirección contraria. Entonces, por el signo menos, ¿verdad? Lo que tengo en otras palabras es densidad de carga positiva en esta región es P2N, mientras que negativo P1N es la densidad de carga ligada. Perdón, aquí es ligado. Ligado en la superficie 2 y aquí es la densidad de carga ligado en la región 1. Entonces, resulta que lo que tengo ahí es la densidad de carga total que se me crea en la frontera.
¿verdad? La resta de la polarización entre los dos medios es la densidad de carga total que se me crea en los dos medios. Entonces, de ahí pueden observar ustedes, vamos a ver, N2 menos N1. Permítanme, tengo un error de signo acá. N2 menos N1 si da positivo. Tengo un error de signo acá, muchachos. No veo. Déjenme revisar el libro de Wagner. Ahí tiene que ser negativo la densidad de carga ligada. Solo déjenme revisar los apuntes de Wagner. Solo déjenme revisar los apuntes de Wagner. Vamos a ver. En el campo de densidad de carga. Sí, tiene que ser la densidad de carga libre. Esto es lo que quiero llegar a encontrar, que es la densidad de carga superficial libre, pero tengo un error de un signo ahí. Solo déjenme ver dónde es que tengo el error del signo. Permítanme, por aquí tiene que estar la expresión. Aquí, es negativo, pero ¿por qué me da negativo N1 y N2? Sí, hombre, estoy tomando malos signos acá. Acuérdense que estamos, el campo eléctrico que hay del medio 1 al medio 2, aquí tengo un error de signos. El campo eléctrico que va del medio 1 al medio 2 tiene esta dirección. Y el campo eléctrico, el campo que se me crea de la región 2 al medio 1 tiene esta dirección. Estaba tomando malos signos acá. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un error de signos. Este es negativo y este es positivo. Entonces, ahí, tomando esa relación, ¿verdad? Esa relación, tomando esa consideración, entonces me queda negativo la densidad de carga ligada total. La densidad de carga ligada total que se me crea en la frontera, ¿verdad? En la frontera, debido a la polarización entre dos medios, entre dos dieléctricos, ¿verdad? Dos materias diferentes, con propiedades electrostáticas diferentes. Entonces, con eso, lo que tengo es lo siguiente, la densidad de carga menos la densidad de carga ligada. Y la densidad de carga menos la densidad de carga ligada es a lo que nosotros le estamos llamando, ¿verdad? Densidad de carga libre, ¿sí? Yo paso a restar este medio al otro lado, ¿verdad? Paso a restar este término al otro lado, lo que tendría entonces sería la densidad de carga libre. La densidad de carga libre. Entonces, densidad de carga libre. Entonces, aquí podemos notar entonces nosotros la primera ecuación de frontera que se me crea para el vector desplazamiento. ¿Verdad? El vector desplazamiento no es continuo en general, ¿verdad? Por lo menos sus componentes normales no van a ser continuas y van a ser discontinuas si tenemos densidad de carga libre entre la frontera que hay entre dos medios. Entonces, uno quiere analizar, por ejemplo, qué pasa con la otra relación, ¿verdad? Lo podemos analizar directamente así, sin necesidad de recurrir a las ecuaciones de continuidad, pero sí nos interesa ver la continuidad, ¿verdad? Únicamente haciendo uso de las propiedades. Las propiedades me refiero a la definición del vector desplazamiento y todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la componente tangencial? Pues la componente tangencial, ¿verdad? Está relacionada con el rotacional. Entonces, nos interesa ver qué pasa con el rotacional de D, ¿verdad? Si yo quiero ver la otra condición, en la otra ecuación de continuidad, ¿verdad? La otra ecuación fuente es el rotacional de D.
Entonces, si el rotacional de D era 0, la componente tangencial de eso resultaba ser que iba a ser continua. Pero en este caso, el rotacional implica calcularle el rotacional a este vector, ¿verdad? A este vector. El rotacional de E, ya sabemos que eso es 0, pero resulta ser que el rotacional de la polarización no necesariamente va a ser 0. Es decir, el rotacional del vector desplazamiento va a darme el mismo resultado del rotacional del vector polarización. ¿Qué significa? Que este vector, esa relación no necesariamente va a ser 0, ¿verdad? El resultado de ese vector no necesariamente va a ser 0. Significa que nosotros incluso podemos también tener discontinuidad en la componente tangencial del vector desplazamiento, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, para la componente tangencial, lo voy a escribir aquí en forma explícita, para la componente tangencial, ¿verdad? Es decir, la condición tangencial, tenemos lo siguiente, ¿sí? Que la componente, lo voy a escribir así, la componente tangencial menos la componente tangencial del vector desplazamiento entre el medio 2 y el medio 1, eso va a ser igual a tener, ¿verdad? Si hago uso de esta expresión, para ver cómo sería la componente tangencial, sería la componente tangencial del medio 2 menos la componente tangencial del medio 1, más la componente tangencial del vector polarización, menos en el medio 2, menos la componente tangencial del vector polarización en el medio 1. Esto ya sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces, las componentes tangenciales del vector desplazamiento van a ser exactamente iguales, ¿verdad? O están determinadas por la relación de las componentes tangenciales del vector polarización. Y esa es la otra condición de frontera para ese nuevo vector que nosotros estamos encontrando ahorita, ¿verdad? Al final son cantidades vectoriales, ¿verdad? Lo podemos escribir en forma escalar, pero en realidad estas son cantidades vectoriales, pero estamos refiriéndonos al vector tangencial, al vector tangencial. ¿Estamos de acuerdo? El vector tangencial. Y esas son las dos condiciones de frontera para este nuevo vector. Entonces, bueno, muy bien. Nosotros hasta el momento, lo que hemos dicho hasta el momento, ¿verdad? Es que existe una relación, aquí lo tenemos en forma explícita, de el vector desplazamiento, el campo eléctrico y el vector polarización dada de esa manera, ¿verdad? Pero también es de esperarse, como en el ejercicio que hemos estado viendo, por ejemplo, en este ejemplo, que cuando exista un campo eléctrico, me va a generar una polarización en un material dieléctrico, ¿sí? En este otro ejercicio que miramos también, ¿verdad? Podemos ver que cuando exista un campo, una polarización, va a existir un campo eléctrico. Entonces, es de esperarse que exista una relación directa o más explícita, ¿verdad? Explícita, que no me involucre este nuevo vector, esta nueva definición. ¿Dónde está? Que no me involucre esta nueva definición del campo D, sino que me interesa encontrar cuál va a ser la relación para ciertos materiales entre el campo eléctrico y la polarización, ¿sí? Y esa es la última parte del contenido que vamos a discutir. En los materiales dieléctricos, en los materiales, en cualquier material en general, ¿verdad? Se puede buscar una relación entre estas dos cantidades para después, pues, tener una relación más explícita, ¿verdad? Con el nuevo vector que hemos definido. Pero como la hora ya se acabó, resulta ser que esa última parte del contenido lo vamos a dejar para mañana. Y eso sería todo el contenido del capítulo 10. Solo quedarían algunos días para poder resolver algunos ejercicios porque les voy a dejar tarea de ahí y además viene la prueba conceptual de ahí también. Entonces, mañana terminamos de ver la teoría y el día jueves y viernes nos vamos a dedicar esos 2 días para resolver ejemplos porque les voy a dejar 2 ejercicios de tarea, ¿verdad? De esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto? ¿Hay bastante cosa aquí metida? Sí, la verdad que sí, hay muchos términos ahí, pero los resultados importantes siempre los estamos enmarcando, ¿verdad? En el cuadrito, ¿sí? Y recordarán, lo primero que hicimos fue hablar del potencial eléctrico para la carga ligada.
Lo otro nuevo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es sobre la carga total, que ahora la densidad de carga total, que ahora la estamos diferenciando como carga ligada y carga libre. Esto, y de aquí ha aparecido un nuevo concepto, ¿verdad? De este nuevo concepto de cargas ligadas y cargas libres, apareció un nuevo concepto, que es el concepto del vector desplazamiento. Y lo que es la ley de Gauss para el vector desplazamiento. Eso es lo que hemos mencionado, ¿verdad? En resumen, eso es lo más importante que hemos mencionado. Y lo otro, pues, simplemente aplicar las ecuaciones, encontrar ecuaciones de continuidad para ese nuevo campo. No fue necesario, de hecho, hablar explícitamente, ¿verdad? Utilizar las ecuaciones fuentes. No fue necesario utilizar las ecuaciones fuentes para irse a aquellas dos ecuaciones de continuidad. No fue necesario, ¿por qué? Porque como este vector D se construye en base de algo que ya conocemos muy bien y algo que estamos por terminar de ver, ¿verdad? De conocer algo sobre ese vector polarización. Entonces, se construye mediante esas relaciones, ¿sí? Que ya conocemos bien. Entonces, no era necesario ir a las ecuaciones de continuidad utilizando las ecuaciones fuentes para encontrar esas relaciones de continuidad, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Hoy sí, ya les estoy robando tiempo a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos visto. Si no, nos vemos entonces el día de mañana, muchachos. Lick, solo una pequeña pregunta. Ah, es cierto. Sí, dígame. ¿A qué hora va para que Las la consultas. revisión? Sí, Es cierto, sí, se me escapó. No lo había mencionado. Muchas gracias por acordarme. Cuando usted me dijo, pues me acordé de eso también. Va a ser a las 4, porque ahorita después de ustedes voy a dar más clases y me desocupo hasta las 4. listo, Si puede, gracias. ¿verdad? Si puede. Si no puedes ahora, igual, pues ya les voy a escribir ahorita en el Telegram. Si no puedes ahora, me avisa y nos ponemos de acuerdo a otra hora. Cualquiera, ¿verdad? Si cualquiera de los 4 que están ahorita conectados no pueden a esa hora, me avisan y podemos verlo en otra hora también las dudas que tengan. Entonces, el mensaje se lo voy a enviar más tarde. Entonces, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Solamente me queda desearles feliz día, ¿verdad? Sigan estudiando. Nos vemos el día de mañana. Tenga buen día. Muchas gracias.